El 14 de agosto de 1894, una entusiasmada multitud se reunió afuera del Museo de Historia Natural de Oxford. En este enorme edificio gótico se organizaba la reunión anual de la Asociación Británica de los Avances de la Ciencia. Se vendieron más de 2000 entradas por anticipado y el museo ya estaba completamente lleno mientras aguardaban la charla del profesor Oliver Lodge. Su nombre tal vez no nos resulte conocido ahora, pero sus descubrimientos deberían haberlo hecho famoso como a otros pioneros de la electricidad en la historia. Gente como Benjamin Franklin, Alessandro Volta o incluso el gran Michael Faraday. Sin proponérselo, él puso en movimiento una serie de eventos que iban a revolucionar el mundo victoriano, lleno de cobre y cables de telégrafo. Esta charla marcaría el nacimiento del mundo eléctrico moderno, un mundo dominado por el silicio y la comunicación inalámbrica en masa. En este programa, descubrimos cómo la electricidad conectó al mundo a través de transmisiones y redes informáticas. Y cómo por fin aprendimos a aclarar y explotar la electricidad a nivel atómico. Después de siglos en los que el hombre experimentó con la electricidad, comenzaba una nueva era de verdadero entendimiento. La historia de la electricidad. Capítulo 3. Revelaciones y revoluciones. Estos tubos no están conectados a ninguna fuente de energía, pero igual se encienden. Es el efecto invisible de la electricidad, un efecto no solo confinado a los cables por los que fluye. A mediados del siglo XIX, se ofreció una gran teoría para explicar cómo podía suceder esto. La teoría indica que alrededor de cualquier carga eléctrica, y hay mucha electricidad fluyendo sobre mi cabeza, hay un campo de fuerza. Estos tubos fluorescentes se encienden porque están bajo la influencia del campo de fuerza de los cables eléctricos de arriba. La teoría de que el flujo de electricidad podría de alguna forma crear un campo de fuerza invisible fue propuesta originalmente por Michael Faraday, pero un brillante joven escocés llamado James Clerk Maxwell demostraría que Faraday estaba en lo cierto, y no lo haría a través de un experimento, sino con las matemáticas. Esto estaba lejos de la forma típica de entender cómo funcionaba el mundo en el siglo XIX, lo cual era verlo funcionar como una máquina física. Antes que Maxwell, los científicos habían construido extrañas máquinas u organizado maravillosos experimentos para crear y medir la electricidad. Pero Maxwell era diferente. Él estaba interesado en los números, y su nueva teoría no solo revelaba el campo de fuerza invisible de la electricidad, sino también cómo se podía manipular. Demostraría ser uno de los descubrimientos científicos más importantes de todos los tiempos. Maxwell era matemático y era muy bueno, y él veía la electricidad y el magnetismo con otros ojos. Él expresaba todo en términos de ecuaciones matemáticas muy compactas, y lo más importante es que en las ecuaciones de Maxwell está un entendimiento de la electricidad y el magnetismo como algo vinculado y como algo que puede ocurrir en ondas. Los cálculos de Maxwell demostraron cómo estos campos podían ser alterados, como cuando tocamos la superficie del agua con un dedo. Si cambiamos la dirección de la corriente eléctrica, se crearía una ola u onda a través de estos campos eléctricos y magnéticos. Y al cambiar constantemente la dirección del flujo de la corriente, hacia adelante y hacia atrás, como una corriente alterna,
se produciría toda una serie de ondas. Ondas que llevarían energía. Las matemáticas de Maxwell le indicaron que al cambiar las corrientes eléctricas, estaría enviando grandes ondas de energía a sus alrededores. Ondas que seguirían para siempre, a menos que algo las absorbiera. Las matemáticas de Maxwell eran tan avanzadas y complicadas que solo un grupo de personas lo entendían por entonces, y a pesar de que su trabajo era solo una teoría, inspiró a un físico alemán llamado Heinrich Hertz. Hertz decidió dedicarse a diseñar un experimento para demostrar que las ondas de Maxwell realmente existían. Y aquí está. Este es el aparato original de Hertz. Y su belleza está en su simpleza. Genera una corriente alterna que corre por estas barras de metal con una chispa que salta la brecha entre estas dos esferas. Ahora bien, si Maxwell tenía razón, entonces esta corriente alterna debería generar una onda electromagnética invisible que se extiende por el entorno. Si colocan un alambre en el camino de la onda, entonces el alambre debería cambiar un campo electromagnético, lo que produciría una corriente eléctrica en el alambre. Entonces lo que hizo Hertz fue construir este aro de alambre, su receptor, que podía colocar en diferentes posiciones en la habitación para ver si podía detectar la presencia de la onda. Para hacerlo, él dejó una pequeña abertura en el alambre, por la que una chispa podría pasar si la corriente corría por el aro. Como la corriente es tan débil, esa chispa es muy leve. Y Hertz pasó casi todo el año 1887 en una habitación oscura, mirando fijamente a través de una lente para ver si podía detectar la presencia de esa leve chispa. Pero Hertz no estaba solo al tratar de crear las ondas de Maxwell. En Inglaterra, un joven profesor de física llamado Oliver Lodge estaba fascinado con el tema desde hacía años, pero no había tenido tiempo para diseñar un experimento para tratar de descubrirlas. Entonces, un día a principios de 1888, mientras preparaba un experimento para protegerse de los rayos, él notó algo inusual. Lodge vio que cuando preparaba su equipo y enviaba una corriente alterna a través del alambre, podía ver áreas que brillaban entre los alambres, y con algunos cambios, él vio que estas áreas formaban un patrón. El brillo azul y las chispas eléctricas ocurrían en diferentes zonas esparcidas uniformemente a lo largo del alambre. Él se dio cuenta de que eran los puntos altos y bajos de una onda electromagnética invisible. Lodge había demostrado que Maxwell tenía razón. Finalmente, por accidente, Lodge había creado las ondas electromagnéticas de Maxwell alrededor del alambre. La gran pregunta tenía su respuesta. Lleno de entusiasmo por su descubrimiento, Lodge se preparó para anunciarlo al mundo en la reunión anual de la Asociación Británica. Antes de eso, él decidió tomarse vacaciones. No podría haber elegido peor momento porque en Alemania y en la misma época, Heinrich Hertz también estaba probando las teorías de Maxwell. Al final, Hertz encontró lo que buscaba, una chispa diminuta. Y al llevar su receptor a diferentes lugares de la habitación, él pudo trazar la forma de las ondas que producía el aparato. Y él verificó cada uno de los cálculos de Maxwell con cuidado y los puso a prueba. Fue un gran logro para la ciencia experimental. En Gran Bretaña,
Mientras la multitud se preparaba para la reunión de la Asociación Británica, Oliver Lodge regresó de las vacaciones relajado y lleno de expectativa. Lodge pensaba que este sería su momento de triunfo, cuando pudiera anunciar su descubrimiento sobre las ondas de Maxwell. Su gran amigo, el matemático Fitzgerald, iba a dar un discurso de apertura en la reunión. Y en este, él proclamó que Heinrich Hertz había publicado resultados asombrosos. Él había detectado las ondas de Maxwell viajando por el espacio. Arrebatamos el rayo del mismísimo Zeus y lo esclavizamos para el dominante éter, fue lo que él dijo. Me imagino cómo debió sentirse Lodge al haber perdido su momento. El profesor Oliver Lodge había perdido su momento de triunfo. Heinrich Hertz se le anticipó. La demostración de las ondas electromagnéticas de Hertz, lo que ahora llamamos ondas radiales, aunque él no lo sabía, iba a causar toda una revolución en la comunicación del próximo siglo. La teoría de Maxwell demostró cómo las cargas eléctricas pueden crear un campo de fuerza a su alrededor, y las ondas podían esparcirse por estos campos como olas en un estanque. Y Hertz había creado un dispositivo que podía crear y detectar las ondas mientras pasaban por el aire. Pero casi inmediatamente hubo otra revelación en nuestro entendimiento de la electricidad. Una revelación que otra vez involucraría al profesor Lodge. Y otra vez, él perdería su oportunidad. La historia comienza en Oxford en el verano de 1894. Hertz había muerto repentinamente unos meses antes ese año. Así que Lodge preparó un discurso con una demostración que llevaría la idea de las ondas a un público más amplio. Lodge había trabajado en su discurso, había investigado mejores formas de detectar las ondas y había pedido prestados nuevos aparatos a sus amigos. Él había hecho avances en la tecnología diseñada para detectar las ondas. Este extraño aparato genera una corriente alterna y una chispa a través de la brecha. La corriente alterna envía una onda electromagnética, como Maxwell lo había predicho, que es captada por el receptor. Esto desencadena una débil corriente eléctrica a través de estas dos antenas. Esto es lo que había hecho Hertz. Lodge, para mejorarlo, lo que hizo fue colocar este tubo lleno de limaduras de hierro. La débil corriente eléctrica pasa por estas limaduras, obligándolas a amontonarse. Y cuando lo hacen, cierran un segundo circuito eléctrico y hacen sonar la campana. Así que si presiono el botón en este extremo, suena la campana en el recibidor. Y lo hace sin ninguna conexión entre los dos. Es algo mágico. Imaginen que el lugar estaba lleno de gente y de pronto lo que vieron es que, como por arte de magia, sonó una campana. Fue algo increíble. Tal vez no fue la demostración más dramática que el público haya visto, pero aún así creó una gran conmoción entre la multitud. El aparato de Lodge, visto de esta manera, ya no se veía como un experimento científico. De hecho, lucía muy parecido a una de esas máquinas de telégrafo que habían revolucionado la comunicación, pero sin esos largos cables desde la estación de envío a la estación de recepción. Para los miembros del público más sofisticados y perspicaces, esto era más que demostrar que el maestro Maxwell estaba en lo cierto. Era una nueva y revolucionaria forma de comunicación. Lodge publicó sus notas sobre cómo las ondas electromagnéticas podían enviarse y recibirse usando sus nuevos avances. Los inventores de todo el mundo, entusiastas amateurs y científicos,
leyeron los reportes de Lodge con entusiasmo y comenzaron a experimentar con las ondas hertzianas. Esto inspiraría a dos personajes totalmente diferentes. Ambos llevarían avances al telégrafo inalámbrico, y ambos serían recordados por su contribución a la ciencia mucho más que Oliver Lodge. El primero fue Guillermo Marconi. Marconi era una persona muy inteligente, astuta y sobre todo encantadora. Él definitivamente tenía un encanto italiano-irlandés y lo utilizaba con todo el mundo, tanto con las mujeres como con científicos reconocidos mundialmente. Marconi no era científico, pero él leyó todo sobre el trabajo de otros para armar su propio sistema de telégrafo inalámbrico. Es posible que Marconi, al haber crecido en Bolonia, que se encuentra cerca de la costa italiana, él viera desde un principio el potencial de las comunicaciones inalámbricas relacionadas al uso marítimo. Con solo 22 años, él llegó a Londres acompañado de su madre irlandesa para venderlo. La otra persona que se inspiró en la charla de Lodge fue un profesor de la Universidad Presidency en Calcuta, llamado Jagadish Chandra Bose. A pesar de tener títulos de Londres y Cambridge, el nombramiento de un indio como científico en Calcuta había sido una batalla contra el prejuicio racial. Se decía que los indios no tenían el temperamento adecuado para las ciencias exactas. Bien, Bose estaba decidido a demostrar lo contrario, y aquí en los archivos podemos ver cuán rápido se puso a trabajar. Este es un reporte de la 66ª reunión de la Asociación Británica en Liverpool, en septiembre de 1896. Y aquí está Bose, el primer indio en presentarse ante la asociación para hablar de su trabajo y demostrar su aparato. Él había construido y mejorado el detector que había descrito Lodge, porque en el clima cálido y pegajoso de la India, él descubrió que las limaduras de metal adentro del tubo que Lodge usaba para detectar las ondas se oxidaban y se pegaban, así que tenía que construir un detector más práctico usando un alambre enrulado. Su trabajo fue muy bien recibido en la asociación. El detector era muy confiable, podía trabajar en barcos y tenía mucho potencial para la gran flota naval británica. Gran Bretaña era el centro de una gran red de telecomunicaciones que se extendía por casi todo el mundo. Se utilizaba para dar apoyo a una red marítima igualmente grande de vendedores y navíos que se usaban para defender al Imperio Británico. Pero Bose, un científico puro, no estaba interesado en el potencial comercial de las señales inalámbricas, a diferencia de Marconi. Sin dudas, este era un campo de avanzada. Pero Marconi no era un científico capacitado, por eso hacía las cosas de manera diferente, y esa puede ser la razón por la que logró avanzar tan rápidamente. Él era muy bueno para conectarse con gente con la capacidad que necesitaba para poder realizar su trabajo. Marconi usó sus conexiones para ir directo al único lugar que tenía los recursos que necesitaba. La Oficina Postal Británica era una institución muy poderosa. Cuando Marconi llegó a Londres en 1896, estos edificios estaban recién construidos y se llevaban a cabo muchos negocios, desde el servicio postal del imperio hasta los servicios de telegrafía. Marconi había llevado su sistema de telégrafo con él desde Italia, indicando que podía enviar señales inalámbricas a grandes distancias. Y el jefe de ingeniería de la oficina postal, William Priest, de inmediato vio el potencial de la tecnología. Así que Priest le ofreció a Marconi los recursos financieros y de ingeniería de la oficina postal y comenzaron a trabajar, arriba, en el techo. La vieja oficina central de la oficina postal estaba allá, y entre este techo y ese, Marconi y los ingenieros del correo practicaban enviando y recibiendo ondas electromagnéticas. Los ingenieros lo ayudaron a mejorar su aparato. Y entonces Priest y Marconi, juntos, se lo mostraron a gente influyente del gobierno y de la marina.
Lo que Pris no vio es que incluso cuando anunciaba con orgullo la exitosa sociedad de Marconi con la oficina postal, Marconi estaba haciendo planes por otro lado. Él había pedido la patente británica por todo el campo de la telegrafía inalámbrica y planeaba abrir su propia empresa. Cuando le otorgaron la patente, se armó un gran revuelo en la comunidad científica. Esa patente fue revolucionaria. Las patentes se podían sacar para cosas que no eran de conocimiento público, pero Marconi había ocultado su equipo dentro de una caja secreta. Y aquí está. Cuando finalmente le dieron la patente, Marconi abrió la caja ceremoniosamente. Todos estaban ansiosos por ver qué invento había adentro. Baterías formando un circuito, limaduras de hierro en el tubo para completar el circuito, para que sonara la campana arriba. Nada que no hubieran visto antes. Y aún así, Marconi lo había patentado. La razón por la que Marconi es famoso no es por la invención. Él no inventó la radio, pero él la mejoró y la convirtió en un sistema. Lodge no lo hizo, y es por eso que recordamos a Marconi, y es por eso que no recordamos a Lodge. El mundo científico estaba indignado. Estaba este hombre joven que sabía muy poco sobre la ciencia detrás de su equipo y estaba por hacer una fortuna con el trabajo de ellos. Incluso su gran admirador, Pris, estaba desilusionado y herido cuando descubrió que Marconi estaba por abrirse solo y montar su propia empresa. Lodge y otros científicos comenzaron a patentar hasta el más mínimo detalle y cada mejora que ellos hicieran en sus equipos. Esta nueva atmósfera sorprendió a Bose cuando regresó a Gran Bretaña. Bose escribió a India para hablar sobre lo que había descubierto en Inglaterra. Dinero, 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 todo el tiempo. ¡Qué raza devoradora! Ojalá vieran la locura de esta gente por el dinero. Su desilusión con los cambios que él vio en el país que veneraba por su integridad científica y su excelencia era palpable. Al final, fueron sus amigos quienes convencieron a Bose de sacar su única patente en el descubrimiento de un nuevo tipo de detector de ondas. Este descubrimiento tal vez llevaría a una revolución más importante para el mundo. Había descubierto el poder de los cristales. Esto reemplaza las viejas técnicas del uso de limaduras de hierro que eran complicadas y no funcionaban bien. Hay una nueva forma de detectar ondas radiales y es una que estará en el centro de la industria radial. El descubrimiento de Bose era simple, pero le daría forma al mundo moderno. Cuando se tocan algunos cristales con metal para probar su conductividad eléctrica, pueden mostrar un comportamiento extraño y variado. Por ejemplo, este cristal. Si puedo tocarlo en el lugar adecuado, con la punta de este alambre de metal, y luego lo conecto a una batería, da una corriente importante. Pero si cambio las conexiones de la batería e intento pasar la corriente en la dirección contraria, es mucho menor. No es totalmente un conductor de electricidad. Es un semiconductor y encontró su primer uso para detectar ondas electromagnéticas. Cuando Bose usó un cristal como este en sus circuitos, en vez de un tubo de limaduras, descubrió que era un detector de ondas electromagnéticas más eficiente y efectivo. Era esta extraña propiedad de la unión entre el alambre, conocido como bigote de gato, y el cristal, que permitía que la corriente pasara con mayor facilidad en una dirección que en la otra, lo que significaba que podía utilizarse para extraer una señal de las ondas electromagnéticas. Por entonces, nadie sabía por qué ciertos cristales actuaban de esta forma.
Pero para los científicos e ingenieros, este comportamiento extraño tenía un efecto práctico, profundo y casi milagroso. Con los cristales como detectores de ondas electromagnéticas, era posible transmitir y detectar el sonido real de una voz humana o de la música. En su discurso en Oxford en 1894, Oliver Lodge había abierto la caja de Pandora. Como académico, él no logró prever que los descubrimientos científicos en los que había participado tenían tanto potencial comercial. La patente que él se había asegurado, los medios cruciales para ajustar el receptor para una señal de radio en particular, la compró la poderosa empresa de Marconi. Pero quizás la peor indignación para Lodge llegaría en 1909, cuando Marconi recibió el Premio Nobel de Física por la comunicación inalámbrica. Es difícil imaginar un desaire más grande para el físico que había perdido por poco contra Hertz en el descubrimiento de las ondas radiales y quien le había mostrado al mundo cómo se podían enviar y recibir. Pero a pesar de este desaire, Lodge siguió magnánimo. Usó la tecnología de transmisión que obtuvo en su trabajo para darles el crédito a otros, como lo muestra esta filmación única. Hertz hizo un gran avance. Él descubrió cómo producir y detectar las ondas en el espacio. Así le dio un uso práctico al éter. Al usarlo para transmitir inteligencia de una forma que ya fue deliberada por un número de personas. Hoy no podemos imaginarnos un mundo sin ninguna transmisión. Imaginar una época en que las ondas radiales ni se habían soñado. Los ingenieros siguieron refinando y perfeccionando nuestra habilidad para transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Pero su descubrimiento inicial fue el triunfo de la ciencia pura. Desde Maxwell, pasando por Hertz, hasta Lodge. Pero aún la verdadera naturaleza de la electricidad todavía no tenía explicación. ¿Qué creaba esas cargas y corrientes eléctricas en primer lugar? A pesar de que los científicos estaban aprendiendo a explotar la electricidad, aún no sabían lo que era realmente. Pero esta pregunta se estaba respondiendo con experimentos que estudiaban cómo la electricidad fluía a través de los diferentes materiales. En la década de 1850, un alemán experimentalista y talentoso soplador de vidrio, Heinrich Geissler, creó estas hermosas piezas. Geissler bombeó la mayor parte del aire de estos tubos complejos y luego añadió pequeñas cantidades de otros gases. Después pasó una corriente eléctrica a través de ellos. Ellos brillaron con colores asombrosos y la corriente que fluía por el gas parecía tangible. A pesar de que se diseñaron puramente para el entretenimiento, en los siguientes 50 años, los científicos veían los tubos de Geissler como una oportunidad para estudiar cómo fluía la electricidad. Se hicieron esfuerzos para bombear cada vez más aire fuera de los tubos. ¿Podría la corriente eléctrica pasar por la nada, a través del vacío? Esta es una secuencia de imágenes pocas veces vista del científico británico que creó un vacío lo suficientemente bueno para responder esta pregunta. Su nombre era William Crookes. Crookes creó tubos como este. Él le quitó la mayor cantidad de aire para que estuviera lo más vacío posible. Luego, al pasar una corriente eléctrica a través del tubo, él notó un brillo fuerte en el otro extremo.
parecía que brillaba un rayo a través del tubo y golpeaba el vidrio al otro lado. Parecía que por fin podíamos ver la electricidad. El rayo se conoció como rayo catódico, y este tubo fue el predecesor del tubo de rayos catódicos que se usa en los aparatos de televisión desde hace décadas. El físico J.J. Thomson descubrió que estos rayos estaban formados por pequeñas partículas con carga negativa, y como eran transportadoras de electricidad, se hicieron conocidas como electrones. Como los electrones solo se movían en una dirección, desde la placa de metal recalentado a través de la placa de carga positiva al otro lado, se comportaban del mismo modo que los cristales semiconductores de Bose. Pero mientras que los cristales eran naturalmente temperamentales, había que buscar el lugar perfecto para que estos funcionaran. Estos tubos podían fabricarse de forma consistente. Se los conoció como válvulas, y pronto reemplazaron los cristales en todas las radios. Estos descubrimientos llevarían a una explosión de nueva tecnología. Al principio del siglo XX, la electrónica se trataba de lo que se podía hacer con las válvulas. La industria de la radio se creó a partir de las válvulas. Los televisores se crearon con válvulas, las computadoras también. Son cosas con las que se construyó el mundo electrónico. Al haber descubierto cómo manipular los electrones que fluyen a través del vacío, los científicos estaban deseosos de entender cómo podía fluir por otros materiales. Pero eso significaba entender las cosas que formaban los materiales, los átomos. Fue en los primeros años del siglo XX que por fin entendimos qué formaba a los átomos y cómo se comportaban, y qué era la electricidad en la escala atómica. En la Universidad de Manchester, el equipo de Ernest Rutherford estaba estudiando la estructura interna del átomo y produciendo una imagen para describir cómo lucía un átomo. Esta revelación ayudaría a explicar algunas de las características más confusas de la electricidad. Para 1913, la imagen del átomo era una en la que había un núcleo con carga positiva en el medio, rodeado de electrones con carga negativa, orbitando en patrones llamados órbitas. Cada una de estas órbitas corresponde a un electrón con una carga particular. Bien, si se le da un estímulo, un electrón podría saltar de una órbita interna a una externa. Y la energía tiene que ser la adecuada. Si no fuera suficiente, el electrón no haría la transición. Y este estímulo sería temporal, porque el electrón volvería otra vez a su órbita original. Al hacerlo, tenía que despedir el exceso de energía al emitir un fotón. Y la energía de cada fotón dependía de su longitud de onda o, como lo percibimos, su color. Al entender la estructura de los átomos, podrían explicar los grandes espectáculos eléctricos de la naturaleza, como los tubos de Geissler. El tipo de gas que pasa a través de la electricidad define su color. Los relámpagos tienen un tono azul por el nitrógeno en nuestra atmósfera. Más alto en la atmósfera, los gases son diferentes. Y también lo es el color de los fotones que producen lo que crea auroras espectaculares. Entender los átomos, cómo funcionan con los materiales y cómo los electrones se comportan, era la clave definitiva para entender la naturaleza fundamental de la electricidad. Esta es una máquina Wimshurst que se utiliza para generar cargas eléctricas. Los electrones se escapan de estos discos y comienzan un flujo de electricidad a través de los brazos de metal de la máquina. Bien, los metales conducen electricidad
porque los electrones están atados débilmente dentro de sus átomos y pueden desparramarse y utilizarse para fluir como electricidad. Los aislantes, por otro lado, no conducen electricidad, porque los electrones están bien unidos dentro de los átomos y no pueden moverse libremente. El flujo de electrones, por lo tanto la electricidad a través de los materiales, por fin se entendía. Los conductores y aislantes tenían una explicación. Lo que era más difícil de entender eran las propiedades extrañas de los semiconductores. Nuestro mundo electrónico moderno se construye sobre semiconductores y se detendría sin ellos. Jagadish Chandra Bose tal vez se cruzó con sus propiedades en la década de 1890, pero nadie podía prever cuán importantes serían. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las cosas estaban por cambiar. Aquí en Oxford, este por entonces recién construido laboratorio de física se entregó para la investigación bélica. Los investigadores debían mejorar el sistema de radares de Gran Bretaña. El radar era una tecnología que usaba ondas electromagnéticas para detectar los bombarderos enemigos. Y al mejorar su precisión, quedó claro que las válvulas no servían. Así que el equipo tuvo que volver a usar una tecnología vieja. En vez de las válvulas, utilizaron cristales semiconductores. No usaron el mismo tipo de cristales que Bose había desarrollado. En su lugar, utilizaron silicio. Este dispositivo es un receptor de cristal de silicio. Hay un pequeño alambre de tungsteno enrollado que toca la superficie de un pequeño cristal de silicio. Es increíble lo importante que fue este dispositivo. Fue la primera vez que se explotó el silicio como semiconductor. Pero para que funcionara, necesitaba ser muy puro. Y ambos lados de la guerra pusieron muchos recursos para purificarlo. De hecho, los británicos tenían mejores dispositivos de silicio, así que ya debían tener bucles de silicio por entonces, cuando nosotros recién comenzábamos con esa tecnología en Berlín. Los británicos tenían mejores semiconductores de silicio porque recibieron la ayuda de los laboratorios de Estados Unidos, en particular del famoso laboratorio Bell. Y pronto, los físicos se dieron cuenta de que si los semiconductores podían reemplazar a las válvulas en los radares, tal vez podían reemplazarlas en otros aparatos también, como en los amplificadores. Este simple tubo de vacío, con su único flujo de electrones, se modificó para producir un nuevo dispositivo. Al colocar una plancha de metal en el camino de los electrones y suministrarle un pequeño voltaje, se producía un cambio dramático en la fuerza del rayo. Estas válvulas funcionaban como amplificadores que convertían una señal eléctrica débil en una más fuerte. Un amplificador es algo muy simple en algunos casos. Se toma una pequeña corriente y se la convierte en una más grande. Pero en otros casos, cambia el mundo, porque si se puede amplificar una señal, se la puede enviar a cualquier parte del mundo. En cuanto terminó la guerra, el experto alemán Herbert Matare y su colega Heinrich Belker comenzaron a construir semiconductores que pudieran usarse como amplificadores eléctricos. Y aquí está, ese primer modelo que hicieron Matare y Belker. Si miran adentro pueden ver el diminuto cristal y los alambres que hacen contacto con él. Si pasan una pequeña corriente a través de uno de los alambres, esto permite que fluya una corriente más grande por el otro. Así que funciona como un amplificador de señal. Estos pequeños dispositivos podían reemplazar válvulas grandes y costosas en las redes telefónicas de larga distancia, radios y otros equipos, donde una señal débil necesitaba un aumento. Matare de inmediato se dio cuenta de lo que había creado.
Pero al principio sus jefes no estaban interesados, al menos no hasta que un periódico anunció el último descubrimiento de los laboratorios Bell. Allí, un equipo de investigación se encontró con el mismo efecto y ahora estaban anunciando su invento al mundo. Lo llamaron el transistor. Ellos lo tuvieron en diciembre de 1947 y nosotros a principios del 48. Pero así es la vida. Ellos lo encontraron un poco antes, ese efecto. Pero, curiosamente, sus transistores no eran tan buenos. Aunque el dispositivo europeo era más confiable que el de los laboratorios Bell, un modelo más experimental, ninguno cumplía su promesa. Funcionaban, pero eran demasiado delicados. Así que comenzaron a buscar una forma más fuerte de amplificar las señales eléctricas, y el descubrimiento llegó por casualidad. En los laboratorios Bell, el experto en cristales de silicio Russell Hall notó que uno de sus lingotes de silicio tenía una extraña propiedad. Parecía que generaba su propio voltaje, y cuando él intentó medirlo al conectar un osciloscopio, él vio que el voltaje cambiaba todo el tiempo. La cantidad de voltaje que generaba parecía depender de cuánta luz hubiera en la habitación. Así que, al hacer sombras sobre el cristal, él vio que el voltaje disminuía. Más luz, aumentaba el voltaje. Además, si encendía un ventilador entre la lámpara y el cristal, el voltaje comenzaba a oscilar con la misma frecuencia con que las paletas del ventilador hacían sombra sobre el cristal. Uno de los colegas de Hall de inmediato se dio cuenta que el lingote tenía una quebradura que formó un empalme natural, y esta pequeña unión en un bloque actuaba como una unión más delicada que entre el extremo de un alambre y de un cristal, como Bose había encontrado. Excepto que en este caso era sensible a la luz. El lingote se quebró porque a cada lado contenía diferentes cantidades de impurezas. En un lado tenía un poco más del elemento fósforo, mientras que en el otro había más cantidad de otra impureza, boro. Y los electrones se podían mover a través del lado del fósforo al lado del boro, pero no al revés. Los fotones de luz que brillaban sobre el cristal estaban quitando electrones de los átomos, pero los átomos de las impurezas manejaban este flujo. El fósforo tiene un electrón del que puede prescindir, y el boro quiere aceptar otro. Así que los electrones tendían a fluir desde el lado del fósforo hacia el lado del boro, y fluían en una dirección a través de la unión. El encargado del equipo de semiconductores, William Shockley, vio el potencial de esta unión de una vía dentro de un cristal. Pero, ¿cómo se podía crear un cristal con dos uniones que pudiera usarse como amplificador? Otro investigador en los laboratorios Bell, llamado Gordon Till, había estado trabajando en una técnica que permitiría esto. Él había descubierto una forma especial de crear cristales de germanio, un semiconductor. En este instituto de investigación crean cristales semiconductores de la misma forma que Till lo hizo en los laboratorios Bell, aunque aquí los hacen mucho, pero mucho más grandes. Al fondo de este tanque hay un contenedor con germanio fundido muy caliente, lo más puro posible. Adentro hay algunos átomos de cualquier impureza requerida para alterar sus propiedades conductivas. El brazo rotatorio que está arriba tiene un microcristal abajo que se sumergió en el líquido y de a poco se irá levantando. Cuando el germanio se enfría y endurece, se forma un cristal largo como un carámbano debajo del microcristal.
todo el largo es un hermoso cristal de germanio. Thiel descubrió que, mientras los cristales aumentan, otras impurezas se pueden agregar al tanque y mezclarlas. Esto nos brinda un único cristal con capas delgadas de diferentes impurezas que crean uniones dentro del cristal. Este cristal con dos uniones era el sueño de Shockley. Al aplicarle una pequeña corriente a través de la delgada sección media, hace que una corriente más potente fluya a través de este sándwich triple. De un solo cristal como este, se pueden cortar cientos de pequeños bloques sólidos que contienen las dos uniones que permitirían que el movimiento de los electrones a través de ellos estuviera controlado. Estos pequeños y confiables dispositivos se podían usar en todo tipo de equipos electrónicos. No podríamos tener los aparatos electrónicos que tenemos hoy sin estos componentes diminutos. Y lo extraño es que cuanto más pequeños se hacen, más confiables son. Todos salimos ganando. El equipo de los laboratorios Bell recibió el premio Nobel por su innovador invento, mientras que el equipo europeo quedó en el olvido. William Shockley se fue de los laboratorios Bell y en 1955 él puso su propia empresa de semiconductores en una zona rural de California y le dio empleo a los mejores graduados en física del país. Pero el éxito no duró mucho, porque Shockley tenía un carácter imposible. La gente renunciaba a su empresa porque no les gustaba la forma en que él los trataba habitualmente. Debido a la forma de ser de Shockley, que era un cretino, es que existe Silicon Valley. Así fue como comenzó todo el proceso de las filiales, el crecimiento y las empresas nuevas, y todo eso sucedió porque Shockley era un ser humano ofensivo. Las nuevas empresas competían unas con otras por inventar lo último en dispositivos semiconductores. Hacían transistores tan pequeños que una gran cantidad de ellos se podían incorporar en un circuito eléctrico impreso en una sola tira de cristal semiconductor. Estos pequeños y confiables chips se podían usar en todo tipo de equipo. El caso más conocido son las computadoras. Había comenzado una nueva era. En la actualidad, los microchips están en todas partes. Transformaron casi todos los aspectos de la vida moderna, desde la comunicación al transporte y el entretenimiento. Del mismo modo, nuestras computadoras se hicieron tan poderosas que nos ayudan a entender el universo en toda su complejidad. Hoy en día, un solo microchip como este puede contener unos 4.000 millones de transistores. Es increíble lo lejos que llegó la tecnología en 60 años. Es fácil pensar que con los grandes avances que hicimos en el entendimiento y la explotación de la electricidad, queda poco por descubrir. Pero estaríamos equivocados. Por ejemplo, al hacer los circuitos cada vez más pequeños, significaba que una característica particular de la electricidad, que se conocía desde hacía más de un siglo, se tornaba mucho más problemática: la resistencia. Un chip de computadora tiene que enfriarse continuamente. Si quitamos el ventilador, sucede esto. ¡Wow! Está aumentando. 100, 120, 130 grados. 200 grados y ya se quemó. Aumentó en solo segundos y el chip está bien cocido.
Porque cuando los electrones fluyen por el chip, no están viajando sin obstáculos. Chocan con los átomos de silicio y la energía que pierden estos electrones es lo que produce el calor. A veces esto era útil. Los inventores hicieron calentadores y hornos eléctricos. Y cada vez que obtenían algo muy brillante, bueno, era una lamparita. Pero la resistencia en los aparatos electrónicos y en el tendido eléctrico era una gran pérdida de energía y además un gran problema. Se piensa que la resistencia gasta hasta el 20% de toda la energía que generamos. Es uno de los grandes problemas de los tiempos modernos. Y comienza la búsqueda para resolver el problema de la resistencia. Lo que consideramos temperatura es en realidad una medida de la vibración de los átomos en un material. Y si los átomos están vibrando, entonces los electrones que fluyen a través tienen más posibilidades de chocar entre ellos. Así que en general, cuanto más caliente está el material, mayor es la resistencia eléctrica. Y cuanto más fresco, menos es la resistencia. Pero, ¿qué sucede si enfriamos algo a casi cero absoluto? Menos 273 grados Celsius. Bien, en cero absoluto no hay nada de calor, así que los átomos no se mueven para nada. ¿Qué sucede entonces con el flujo de electricidad, el flujo de electrones? Podemos averiguarlo al usar un dispositivo especial llamado criostato, que mantiene las cosas en cero absoluto. Dentro de este criostato, en esta bobina, hay mercurio, el famoso líquido metal que forma parte del circuito eléctrico. Bien, este equipo mide la resistencia en el mercurio. Pero miren lo que sucede al bajar el mercurio a la parte más fría del criostato. Ahí está. Como ven, la resistencia bajó a nada. El mercurio, como muchas sustancias, tienen esta propiedad. Se dice que son superconductivas, lo que significa que no tienen resistencia al flujo de la electricidad. Pero estos materiales solo funcionan cuando están muy fríos. Si pudiéramos usar un material superconductivo en nuestro tendido eléctrico y en los aparatos electrónicos, evitaríamos perder tanta de nuestra preciada electricidad por la resistencia. Claro que el problema estaba en que los superconductores tenían que estar en temperaturas muy bajas. Entonces, en 1986, hubo un gran descubrimiento. En un pequeño laboratorio de Zúrich, Suiza, los físicos de IBM acaban de descubrir una conductividad secreta en una nueva clase de materiales que se dice que son el descubrimiento científico más importante en décadas. Este es un bloque del mismo material fabricado por los investigadores suizos. No se lo ve muy llamativo, pero si lo enfrían con nitrógeno líquido, sucede algo especial. Se convierte en un superconductor. Y como la electricidad y el magnetismo están tan vinculados, esto le da propiedades magnéticas extraordinarias. Este imán está suspendido, levitando sobre el superconductor. Lo emocionante es que a pesar de que está frío, está por encima del cero absoluto. Estos campos magnéticos son tan fuertes que no solo soportan el peso de este imán, sino que también podrían soportar mi peso. Estoy a punto de levitar. Bueno, es una sensación muy extraña. Cuando descubrieron este material en 1986, fue una revolución. No solo porque nadie consideró que podría ser superconductivo, sino porque lo hacía a una temperatura mucho más cálida de lo que habían pensado posible. Estamos muy cerca de obtener superconductores con temperatura ambiente. Aún no los tenemos, pero un día
se va a encontrar un material nuevo. Y cuando pongamos eso en nuestros equipos electrónicos, vamos a vivir en un mundo mejor, menos costoso y más sustentable. En la actualidad se producen materiales que exhiben este fenómeno a la temperatura que uno tiene en el freezer. Pero estos nuevos superconductores no tienen una explicación de los teóricos. Así que, sin un entendimiento completo, los experimentalistas suelen ser guiados por la suerte, además de por el entendimiento científico. Recientemente, en un laboratorio en Japón, hicieron una fiesta en la que terminaron administrando unas dosis de bebidas alcohólicas a sus superconductores. Inesperadamente, descubrieron que el vino tinto mejora el desempeño de los superconductores. La investigación eléctrica ahora tiene el potencial de revolucionar otra vez nuestro mundo, si se pudieran encontrar superconductores a temperatura ambiente. Nuestra adicción al poder de la electricidad está en aumento. Y cuando entendamos bien cómo explotar los superconductores, entraremos en un nuevo mundo eléctrico. Nos llevará a uno de los periodos más emocionantes del descubrimiento e invención humana. Un nuevo grupo de herramientas, técnicas y tecnologías para transformar otra vez el mundo. La electricidad cambió nuestro mundo. Hace solo algunos cientos de años se veía como una maravilla misteriosa y mágica. Luego salió del laboratorio con una serie de experimentos extraños y asombrosos para que la capturaran y comenzaran a usar. Revolucionó la comunicación, primero a través de los cables y luego como ondas a través de los lejanos campos de la electricidad. Le da energía y luz al mundo moderno. Hoy no podemos imaginarnos una vida sin la electricidad. Define nuestra era y estaríamos totalmente perdidos sin ella. Y aún así, nos ofrece más. Estamos otra vez al comienzo de una nueva era de descubrimiento, una nueva revolución. Pero sobre todo, hay una cosa que todos aquellos que están involucrados en la ciencia de la electricidad saben. Su historia todavía no terminó.